Solo el 19% de los emprendimientos formales son liderados por mujeres. Yo vengo de una historia de dos familias que emigran de España en un momento de guerra, en donde yo veo en casa de mi abuela cajas de cereal siempre con, ¿sabes?, los restos por sí, o que guarda el papel, o que guarda las envolturas, porque no sabes cuándo vas a tener que agarrar tus cosas e irte. Es que hay una línea muy delgada entre resiliencia y terquedad. Toparte con la misma pared o hacer la misma cosa y esperar un resultado diferente es la definición de locura. Entonces, creo que es cuántas veces lo intentas y estás obteniendo el mismo resultado. Es ahí donde tienes que observar que por ahí no es. ¿Cuáles son esos pequeños comportamientos que tú has visto en los líderes con los que te has rodeado que los hacen aún mejores líderes? ¿Para qué estás preguntando y qué quieres obtener de la otra persona? Si tú estás totalmente sin filtro a decir los de afuera tienen la razón y no le pones tu criterio para decir qué sí me sirve y qué no, pues de pronto dices, híjole, es que este piensa A y piensa B y lo único que haces es confundirte. Algo que he aprendido es justamente salirme un poco de mí y decir, ¿tu desesperación ahorita es productiva o es destructiva? ¿Tú crees que es posible lograr cosas grandes sacando vacaciones y teniendo tiempo de ocio? Si te está costando trabajo es porque tienes que trabajar algo en ti que hoy no tienes y que por eso te pone incómoda y te pone insegura y te pone con miedos, pero justamente eso es lo que te fortalece para avanzar, evolucionar y crecer de donde estás. Ana Vic, siempre nos gusta empezar con algo de contexto para que todo el mundo entienda con quién estoy sentado hoy. Así que comencemos por la raíz. ¿Quién es Ana Victoria García y qué es Victoria 147? Ay, a ver, pues Ana Victoria García es una mujer muy inquieta, emprendedora, curiosa, que le gusta conocer, platicar y que tiene un llamado a rebeldía. Y de hecho eso me lleva a lo que es Victoria 147, porque soy fundadora de esta empresa que habla mujer. Habla mujer en los negocios, así lo describiría. Por un lado, hemos creado una comunidad de mujeres emprendedoras en donde hemos adaptado una metodología de acompañarlas académicamente, pero también en términos de acompañamiento, comunidad, conexión. Y también hablamos mujer dentro de empresas, porque de pronto las empresas no tienen los mensajes correctos a un gran stakeholder que es la mujer como clienta y la mujer como talento. Entonces hacemos consultoría, hacemos data, insights, traducimos lo que las empresas necesitan para hablarle correctamente a las mujeres dentro y a las mujeres como clientas. Eso es lo que hace Victoria 147. Nada es casualidad en esta vida. Ujú. Y me gustaría entender un poco cómo llegaste a encontrar ese propósito de querer potenciar mujeres en este mundo de los negocios. Ujú. Sobre todo entendiendo que pasaste por un rol en una empresa que yo quiero mucho porque también hice parte, que es Endeavor. Cuéntame cómo eso que viviste y tu experiencia y también tu esencia de ser una mujer libre te ha llevado a encontrar ese propósito de querer empoderar a mujeres y hacer que sobresalgan y que sean escuchadas en el mundo de los negocios. Te voy a decir, yo creo que desde chiquita era muy emprendedora y esto se lo debo al contexto y a mi mamá, que me podía incómoda de pronto no darme lo que quería, ¿no? Y entonces yo decía, mamá, ¿me regalas este juguete? Y me decía, no, cómpralo con tu dinero. Y yo, no seas culera, mamá, tengo 5 años, pero me hizo despertar como esta antena, este wifi que creo que todos los emprendedores tienen que tener bien prendido, que es detectar oportunidades y cómo puedes satisfacerlas. Entonces yo desde chiquita decía, no vino la mujer que nos ayuda en la casa, le decía, ¿cuánto me pagas, mamá, por limpiar los baños hoy? Y entonces así iba conectando formas en las cuales yo podría hacer dinero y no quedarme con el no. Y ya cuando crezco, yo estudio mercadotecnia, mi primer trabajo es en Endeavor, y hay como que caso oportunidades, porque entro a Endeavor y me doy cuenta que no hay mujeres. Y yo viniendo de una familia muy equitativa donde mamá y papá trabajaban, mamá y papá me llevaban a la escuela, me asombro de estar sentada en salas de juntas siendo la única mujer y viendo el portafolio de Endeavor en ese entonces, en donde de 100 emprendedores a nivel nacional, solo 3 de ellos eran mujeres. Entonces me llama la atención porque no era mi normal y empiezo a como ver y hay estos estigmas, ya sabes que los mentores, yo empiezo a contratar a muchas mujeres y los mentores de Endeavor me decían, ¿cómo le haces para trabajar con pura vieja? O sea, es una cosa hormonal rarísima, te han de llorar un día sí otro también. Y yo decía, ¿por qué creen que así trabajamos las mujeres? Y me pongo a investigar y la data está ahí. Solo el 19% de los emprendimientos formales son liderados por mujeres. Entonces, como que ese fue un factor. Y el otro factor es un poco lo que hablábamos hace rato.
yo veía la luz que se iluminaba en los ojos de los emprendedores que acompañaban en Endeavor y decía, me encantaría hablar de lo que hago con la pasión que lo está haciendo Tatiana Bilbao, Carlos Miriterán, que eran los emprendedores que yo acompañaba, ¿no? Y estos rebeldes locos que por más que se caen, los tiran, les cierran la puerta, siguen haciendo lo que quieren hacer, me impulsó mucho a decir, yo también quiero ser eso. Y es ahí cuando como que uno el problema con las ganas y me lanzo al vacío. Creo que en los negocios hay muchas lecciones que son muy aplicables a mucha gente. Es decir, tú aprendes algo con el tiempo que probablemente yo también voy a aprender y vamos a tener conversaciones de cómo aprendimos eso y cómo nos equivocamos. Pero creo que el acercamiento que quise tener contigo era que me contaras todas esas lecciones contraintuitivas que tal vez solo me podrías contar tú. Obviamente eso es una exageración, pero con tu contexto. Así que me gustaría explorar una a uno. La primera es que para ti ser líder es poco popular. Y yo siento que eso es medio contraintuitivo, obviamente, porque así lo queríamos, porque todo el mundo piensa que ser líder es cool. Pero ¿por qué para ti ser líder es poco popular? Sí, o sea, yo creo que justo ser líder o ser la cabeza es como lo que creeríamos que todos aspiran a ser, pero la verdad es que es un lugar, uno, muy solitario y dos, muy complejo, porque por un lado, cuando la empresa va bien, ay, qué equipo tan chingón somos, ¿no? O sea, chócalas, todo bien. Cuando la empresa va mal, el líder es el que tiene que tomar las decisiones difíciles y entonces es el pinche jefe mamón, ¿no? O sea, terminas teniendo una posición como muy solitaria, porque cuando te va bien, no necesariamente tú fuiste el que lo lideró y cuando va mal, tú tienes que lavar los trastes, ¿no? Entonces, siento que desde ese lugar yo he aprendido a decir, por más que siempre creo unos entornos en mis empresas de cultura súper amigable y tal, hay un punto en donde sé que cuando las cosas se ponen difíciles, hay cosas que se van a romper y es ahí donde eres poco popular, porque de pronto nosotros tuvimos una reestructura, ¿no? Como cualquier empresa hemos tenido complejos momentos y en ese momento tuvimos que sacar gente que no necesariamente era mala, no necesariamente no había cumplido, simplemente no era parte del nuevo modelo que queríamos construir. Y pues es gente que ya no te habla, ¿no? Que ya no va a tus eventos, que ya te deja de seguir, que pues ya no consideras tu amiga o tu entorno, ¿no? Ser líder también es tener la habilidad de entender a las personas, o sea, tener mucha empatía, así esa empatía indique entender por qué no les caemos bien a esas personas, pero también hacer las paces con saber que no podemos caerle bien a todo el mundo. Totalmente. Hay una frase que casualmente escuché esta mañana y yo dije, le quiero preguntar a Navik y quiero saber tu opinión sobre esto, y es, los malos líderes tienen exceso de empatía, los líderes excepcionales son siempre compasivos. A ver, me parece que justo en esta no búsqueda de popularidad te da la objetividad de tomar buenas decisiones y de guiar a un equipo con las herramientas correctas, porque sobre dar palmaditas tampoco ayuda a la gente a crecer, ¿sabes? Pero siento que justamente un líder con humanidad es lo que hace que en los momentos difíciles, aunque sean decisiones duras, lo hagas con la mayor dignidad para la otra persona. Y creo que de eso va el final de tu frase, ¿sabes? Me acuerdo de una entrevista que tuvimos que nos dijo como estar en la cima de la pirámide es muy frío y solo. Y eso no solamente implica que tomar decisiones difíciles es algo completamente, digamos, individual, sino también que tú no tienes quien te diga qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal. Tal vez cuáles fueron esas lecciones que más te costó aprender de liderazgo, que quizás si hubieras tenido a alguien diciéndote que estabas haciendo algo mal, te hubieras tardado muchísimo menos. ¿Sabes? Soy muy impulsiva y eso es algo que sigo trabajando hoy. Se me prende el fuego muy rápido y algo que he aprendido es necesito más información, necesito más contexto, no puedo ir a la conclusión tan rápido. Y creo que justo eso, cuando estaba en Endeavor y tenía un jefe o, ¿sabes? O ahora que me acompaño de muchos mentores, de coaches, de terapeutas, ya sabes, es algo que trabajo porque es como respira, salta del cuarto, no tomes una decisión ahí, no reacciones ahí, porque casi siempre me arrepiento y siento que un jefe es
un buen jefe, un buen líder es alguien que justamente es este espejo que te previene de esos lugares. Y cuando tú eres la cima, ¿no? Ese lugar solitario, uy, es que tienes tanta presión que a veces esta parte de manejar estos momentos difíciles es complejo. Entonces, para mí, el poder calibrar mi fuego, que por un lado es muy positivo para los arranques, para los comienzos, para los lanzamientos de nuevas cosas, uy, es muy negativo en los momentos de repente cruciales, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir entre una decisión impulsiva y una decisión rápida? Hmm. Para mí, yo creo que es la raíz que lo detona, ¿no? O sea, yo creo que el impulso quizás solo va de acá y una decisión rápida va de acá, filtrada por acá y expulsada por allá, ¿sabes? ¿Y cómo equilibramos los emprendedores esa presión que tenemos interna de tener resultados? Porque creo que a veces esa impaciencia nace de la necesidad de que pasen cosas rápido. Total. ¿Cómo le dices a un emprendedor que tenga paciencia en esos momentos donde quizás no hay nada? Ah, interesante. La verdad es que no sé si conozcas Human Design. Es una forma también de entender cómo estás diseñado tú y tu energía, cómo está y cómo corre y tal. Y yo soy generador, pero también hacedor, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, mi energía va muy rápido. Entonces, me desespero cuando me rodeo de gente que no entiende la agilidad que yo requiero o que no opera en la agilidad que yo tengo, ¿no? Pero por otro lado, también he comprendido que hay etapas para cada proyecto, ¿no? Yo hubo un momento en donde yo cada vez, además que me iba de vacaciones, mi equipo me huía, ¿no? Porque decía, está loca, ya llegó con nuevas ideas y apenas estamos lanzando esto y se me escondían, ¿no? Hasta que entendí que, claro, es bueno tener estos impulsos y estas ideas, pero hay que entender el momento adecuado. Y hay momentos de consolidación que tienes que tener una paciencia y tienes que tener a un ejecutor. Hay un libro que habla de creadores y de soldados. No puedes tener en tu empresa o no puedes tú regir la empresa solo con creadores. Tienes que tener soldados que operen, que ejecuten. Y son energías y tiempos distintos. Entonces, para proyectos hay que entender que quizás en un lanzamiento un creador es como lo que necesitas, pero para consolidar y hacerlo como mucho más en procesos y más sólido, pasan a estar soldados. Entonces, algo que he aprendido es justamente a entender, salirme un poco de mí y decir, ¿tu desesperación ahorita es productiva o es destructiva? Y desde ahí, entonces digo, va, mi intensidad de mover a todos y es porque va a llevar a un mejor puerto o va a destruirlo, ¿no? Cuando estaba escuchando un podcast, me pareció algo muy cool porque, a ver, hay cosas que a simple vista no se pueden conectar fácil, pero una de las materias que más te gustó a ti fue la filosofía. Ujú. Y yo siento que he conocido líderes que han conectado muy bien el lado filosófico con la parte práctica de aplicar. ¿Cómo has servido ese equilibrio de la filosofía y el hacer en una mujer que tiene tanta energía para ejecutar? ¿Qué rol ha jugado la filosofía en tu vida? El cuestionar. O sea, yo me encanta preguntar, soy muy curiosa y creo que justamente cuando no cuestionas es ahí donde tienes pues solo una unilateralidad de la verdad, ¿no? Entonces siento que la filosofía acerca la empatía, acerca la curiosidad, acerca a descubrir la verdad en el mundo. Al final del día yo creo que la verdad nunca se descubre al 100 y eso es lo que a mí me da batería, decir, nunca voy a tener todas las respuestas y siento que esa inquietud te la da el ser una preguntona de por vida. Quiero cerrar el tema del liderazgo con, con algo que para mí es muy relevante cuando estoy hablando de la vida y de los negocios. Yo creo que pequeños comportamientos hacen grandes cambios. ¿Cuáles son esos pequeños comportamientos que tú has visto en los líderes, hombres y mujeres con los que te has rodeado, que los hacen aún mejores líderes? Yo creo que fijarse en lo invisible. Em, por ejemplo, en mi caso, y tal vez es un poco más grande, pero para mí mi misión va en justamente hacer visible lo que ha sido invisible en muchos años. Hay un libro que me encanta que se llama ¿Quién le hizo la cena a Adam Smith? Y que lo que un poco, desde un lugar además muy crítico y muy irónico, cuestiona el sistema económico que hoy conocemos porque está justamente establecido en un lugar de extracción, que es para que se dé, hay alguien que tuvo que sostenerlo y que no fue pagado y no fue valorado, en este caso la mujer. Y
quién le hizo la cena o quién le hacía la cena a Adam Smith, habla de decir, mientras este cuate salía y hacía sus estudios y sus informes y estaba creando un sistema económico, su mamá le hacía todos los días de cenar y se encargaba de que su casa estuviera bien. Y que este güey pudiera salir todos los días es gracias a esa mamá que se le invisibilizó en este modelo económico. Entonces, para mí, esto es algo tal vez un poco más grande, pero para mí estos líderes que ven lo no obvio, no lo no evidente en el día a día, me parece que son los grandes visionarios. La segunda lección contraintuitiva que nos compartiste Ujú. fue: en el obstáculo está el camino. Y usualmente uno pensaría que el camino tiene obstáculos, tienes que superarlos, pero cuando leí esa frase, para mí tuvo todo el sentido del mundo. Em, ¿Cómo llegaste a esa lección? ¿Por qué crees que en el obstáculo está el camino? Porque yo creo que desde el inicio que emprendes, inicias en un obstáculo, que es resolver un problema, algo que no existe, algo que no te parece, algo que no funciona, ¿no? Y ahí se te abre una fuente de superposibilidades. Entonces siento que el emprendimiento es una serie de muchos obstáculos, pero que justamente son lucecitas de decir, por aquí es, por aquí es, por aquí es. Y por otro lado, creo que en el crecimiento y en la evolución justamente está atravesar la incomodidad. De pronto aspiramos fantasiosamente a que todo se va a poner en línea recta o en bajadita, y la verdad es que no es así. Yo cuando empezaba decía, es que cuando facture tal, todo se va a resolver, ya no voy a tener esta incomodidad. Y no, tienes otra incomodidad distinta, se come diferente y es de otra forma, pero sigue la incomodidad y simplemente te está diciendo, si te está costando trabajo es porque tienes que trabajar algo en ti que hoy no tienes y que por eso te pone incómoda y te pone insegura y te pone con miedos, pero justamente eso es lo que te fortalece para avanzar, evolucionar y crecer de donde estás. Entonces, para mí ese es como atravesar ese camino. ¿Cómo fuiste desarrollando esa tolerancia a la incertidumbre? Sobre todo tú que eres tan impulsiva, que nos contabas que ese es uno de los retos más importantes que has tenido. Te lo pregunto porque yo también a veces soy muy impulsivo. O sea, si no tuviera a Daniel, yo iría a 1000 revoluciones por segundo y seguramente ya me hubiera equivocado 1000 veces. Pero ¿qué aprendizaje te has llevado de ese camino de aprender a regular esas emociones y tener algo de tolerancia a la incertidumbre? Y no solo tolerancia a la incertidumbre, sino también enamorarse un poco de resolver los problemas y ver los obstáculos como diversión y no necesariamente padecerlos. Sí, sabes, como que me he dado cuenta de que puedes vivir esa situación de distintas formas, ¿no? Y yo tengo a gente a mi alrededor que admiro mucho y entre ellas son mis socias y todas somos muy diferentes, ¿no? Y entonces de pronto veo a Fer, que de hecho hoy es mi socia, pero fue mi primer becaria. Entonces tengo una historia muy grande con ella. Y Fer yo digo que yo soy un velcro porque o sea, me clavo con cualquier cosa y ella es un teflón. O sea, ella va como seda, pasa, todo se le acomoda, todo va cayendo, ¿no? Y es Heidi por la pradera, feliz, no se estresa de más. Y hacemos una contraparte, porque hay veces que sí hay que confrontar y hay veces que, pero de pronto la veo atravesar lo mismo que estoy atravesando yo y digo, qué bonita forma ponerte otros lentes en esta situación y no desde mi lugar estresarme, preocuparme, ¿no? Y sufrirla. Entonces, como que de pronto creo que lo que me ha servido en estos momentos es ver contrastes y ver otras visiones y escuchar otras formas, porque el vaso puede estar medio lleno o medio vacío y de pronto tus lentes pueden estar un poquito empañados y ver una situación que te estás ahogando. Entonces, para mí tomar perspectiva desde otras visiones me ayuda un montón a decir, no solo es tu forma, amiga, ¿no? Y no solo te tienes que estresar. Y como siento que la calma no llega después de que hayas resuelto ese problema. La calma llega cuando aprendes a que no importa el problema que llegue, sabes que lo vas a resolver. Entonces creo que desde la confianza y desde tomar perspectiva me ayuda a decir, puedes vivirlo distinto. ¿Sabías que el 73% de quienes disfrutan de nuestro contenido no están suscritos a nuestro canal de YouTube ni nos siguen en Spotify o Apple Podcasts? Si te gusta lo que hacemos y quieres ayudarnos a seguir trayéndote el mejor contenido cada semana, suscribirte o seguirnos es una manera rápida y gratuita de apoyarnos. Gracias por tu apoyo, significa mucho para nosotros. Sabes que me siento muy identificado, uno, contigo. O sea, como que lo que dices, yo digo, ese loco también soy yo. Pero dos, con tu definición de confianza. Creo que mucha gente cree que las personas nacen con confianza, pero la confianza se va construyendo a medida que tú te vas dando cuenta de que nunca va a ser el fin del mundo si tú eres capaz de navegar la ola que te llegue. Es aprender a surfear, ¿cierto? Y a disfrutar mientras estás montado en la tabla. Entonces me siento muy identificado con eso. Y quiero preguntarte algo sobre los emprendedores. A veces
y los emprendedores y los empresarios, porque también líderes corporativos se deben sentir igual y es, creemos que tiene que ser difícil, o sea, creemos que se tiene que sentir como un padecimiento Sí. para poder sentir, uno, que no lo ganamos y dos, como creernos este cuento de que somos el héroe de la historia. ¿Tú crees que crear cosas grandes se tiene que sentir necesariamente difícil? A ver, yo no creo que todo llegue del todo fácil también, ¿no? O sea, porque sería también mentir el decir, ay, relájense, amigos, va a suceder, ¿no? O sea, yo creo que más ahora que hay, pues, no sé, tanta competencia y una dinámica tan rápida, claro que tienes que meterle esfuerzo, ¿no? Veníamos platicándole, o sea, tenemos trabajo, tenemos esfuerzo, o sea, va a haber algo que sí va a costar. Pero de ahí a que sea un constante padecimiento, creo que ahí ya estás llegando a un lugar de esquizofrenia de buscar sufrir, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento y una es eliges que se quede, ¿sabes? Dolor simplemente existe, el sufrimiento es tu elección de que continúe contigo. Entonces yo creo que es más bien justo el decir, también celebrar, ¿no? O sea, el decir, oye, logré esto, vamos a darnos un espacio antes de buscarme nuevos problemas y decir, wow. Vamos a observar el antes y el después, el cómo este era el sueño de hace 5 años. Ya después vemos que, claro, va a haber otros retos. Y siento que lo que pasa a veces con los líderes es que, pues no todo el campo es verde. Y entonces, como estamos entrenados a resolver problemas, estamos entrenados a buscar dónde van a estar y adelantarnos para resolverlos. Y ahí es donde creo que podemos caer en elegir el sufrimiento, ¿no? Entonces yo creo que hay que administrar el decir, vamos un momento a pasarla bien, vamos un momento a celebrar, vamos un momento ahora sí a meternos a resolver el reto, ¿no? Esa habilidad que tú dices de poder identificar los problemas y los obstáculos es súper importante, pero yo creo que a veces nos adelantamos a sentir el estrés del obstáculo sin que llegue el obstáculo. Sí, sí, sí. Quería preguntar algo sobre, en el obstáculo está el camino, porque cuando te dije que tenía mucho sentido para mí es porque yo lo he vivido, o sea, como que uno no tiene que tener todo listo desde el principio, tú empiezas a actuar y llega el primer problema y ese problema, cuando lo soluciones, quizás te va a llevar a algunos lugares que nunca pensaste, pero ¿cómo podemos identificar y diferenciar entre un obstáculo que te exige redirigir el foco y otro que simplemente tienes que sobrepasar y seguir hacia el mismo norte que estabas navegando, podría decirse? Es que hay una línea muy delgada entre resiliencia y terquedad. Y yo creo que yo me considero muy resiliente y muy luchona. O sea, en mi familia somos migrantes, o sea, ¿sabes? Estoy entrenada para trabajar y no le temo a trabajar. Pero creo que justamente en toparte con la misma pared o hacer la misma cosa y esperar un resultado diferente es la definición de locura. Entonces, creo que es cuántas veces lo intentas y estás obteniendo el mismo resultado, es ahí donde tienes que observar que por ahí no es, ¿no? Y que tal vez es, oye, ¿sabes qué? Ya estás neceando demasiado, dale tantito la vuelta, ¿no? A cuando de pronto dices, uff, me emociona este reto. Me da miedo, pero me emociona. Y siento que ese vértigo es un llamado a este instinto que tú llamas tanto, a decir, pues por algo te está llamando y por algo te está dando miedo y por algo te está generando tantas emociones. Y creo que ahí es donde dices, esa es la veleta, ¿no? ¿Cuándo podemos decidir o identificar que tenemos que seguir empujando y cuándo decidir simplemente coger otro camino o parar? Es una pregunta que me hacen mucho las emprendedoras. Yo creo que es bien personal, de acuerdo a las expectativas y qué tanto estás tú dispuesta a seguirlo intentando. Y por eso para mí hacen sentido los planes y los objetivos, ¿no? Porque pues, tienes un poquito un parámetro de decir, Ana Victoria, dijiste que esto lo ibas a hacer hace 3 años, seguimos insistiendo, no se abre. Ok, ¿cómo va tu nivel de energía? ¿Quieres seguirle destinando enfoque a esto o te está desenfocando de algo más? Entonces siento que eso justo los objetivos y los planes van diciendo, esto me está acercando, esto me está atrasando, esto me está drenando, detente, ¿no? A mí me cuesta mucho, como dice alguien en mi equipo que quiero mucho, es como, ella está muy entrenada a kill your babies, o sea, es como, además es directora creativa y a veces es muy complicado tener a alguien creativo que se deshaga de sus ideas porque los adopta como sus bebés y ella tiene mucho este mantra de kill your babies, porque justo es deshazte de pronto de esas ideas que los tenías cobijados aquí, pero que no funcionan. A mí me cuesta trabajo, pero trato de darle mucha racionalidad y hablo con mi CFO, hablo con mis socias, de
nivel de necedad de Ana Victoria, ¿cómo lo sientes? Ya sabes, como para también tocar un poco la temperatura y decir, ya Ana Victoria, este caballo trabajador se va a redireccionar. No sé si cuando matas una idea lo podemos categorizar así porque me parece como medio fuerte, pero ¿cómo es tu relación con el fracaso? ¿Cómo ha cambiado la forma en la que ves los fracasos y cómo te aseguras de que ese fracaso se convierta en un aprendizaje? Nadie quiere equivocarse, pero es necesario hacerlo, ¿no? O sea, la verdad es que no empiezas algo para que el destino sea un, ¿no? Pero tienes que saber que hay una posibilidad de que el plan no va a salir como tú lo esperas. Y yo creo que lo que he aprendido en el tiempo es no obsesionarme con el resultado como me lo imaginaba, porque creo que en el cómo muchas veces encuentras otros caminos y ahí está el valor, ¿no? Entonces, como que si nos obsesionamos solamente con el resultado final, perdemos las posibilidades que se abren en este camino. Y alguna vez también alguien me decía, yo soy muy freak con mi agenda, ¿no? Y me decía, es que si no le das espacio a la agenda para que se abran posibilidades de algo que no estaba contemplado en tu cabeza, de pronto te pierdes de cosas que pues no solamente tú puedes crear, sino que de pronto alguien más puede poner en tu agenda. Y siento que así es también la visión del error o del fracaso, ¿no? Es decir, si, si te das la oportunidad de intentar, en ese intentar, sin obsesionarte solo en el resultado, es que hay muchas cosas de las cuales te puedes sumar. Encuentros, relaciones, productos que no pensabas que iban a funcionar y de pronto accidentalmente sí funcionaron, ¿no? Entonces siento que es más bien, otra vez, tener el Wi-Fi prendido de oportunidades y decir, ¿qué en el camino puedo rescatar? Me parece muy cool cuando estoy teniendo conversaciones y la persona que está enfrente mío empieza a darme un poco las señales de hacia dónde llevar la conversación. Y una lección que compartiste conmigo es que Google Calendar, esto no es pauta paga, porque Google No, nadie Calendar, nos está pagando. A mí me encantaría porque soy una promotora número uno, pero no. si Google Calendar quiere que nos escriba Sí, al por correo, a favor, los a dos. los dos. Google Calendar es el rey. Quiero entender, uno, de dónde nace esta estructura tuya con el calendario y dos, ¿cómo es tu forma de trabajar hoy? O sea, me llama mucho la atención entender de qué manera organizas el tiempo, porque hay Mm. muchísimas metodologías. No sé si te has leído un libro que se llama Deep Work. Bueno, hay muchas metodologías de trabajo. ¿Cómo funciona la tuya? A ver, es que mi mente es como muy, eh, soy como de muchos dos lados, ¿no? Por un lado hay mucha desestructura a veces, pero como en momentos de creación, y por el otro lado soy muy estructurado para que haga que las cosas sucedan. Y para mí el calendario, Google Calendar es pues, la radiografía de mi día y tengo tantos compromisos en general, o sea, en el trabajo y tantos to-dos y tantas también, tengo un bebé de 2 años y tengo familia y tal, entonces, y tengo tiempos para mí, porque para mí esos son sagrados, que si no los pongo en una agenda, de pronto yo antes de esto era la típica en una libreta con 25 to-dos que iban pasando de día a día, ¿no? Y entonces yo sentía que porque estaban anotados mi angelito de la guarda en la noche los iba a hacer. Y no, de pronto sobreestimamos lo que nos toma cada acción o los compromisos que asumimos. Entonces yo cuando te digo sí puedo o sí voy a hacerlo es porque ya me preparé en mi agenda el momento de pensarlo, el momento de ejecutarlo y el momento en donde vamos a tener la reunión, ¿sabes? Y entonces por eso para mí es bien importante que todo esté. Y mis momentos también de inspiración, porque me voy a Chapultepec a caminar, escuchar música, me los agendo también. Y mi date con mi bebé también me lo agendo, como para que no de pronto algo sobrepase una prioridad que quiero que esté en mi agenda. Un poco en línea con esto, yo te decía, tú estás enlazando todos los temas y hay una lección que me gustó mucho, sobre todo porque la han mencionado demasiado, pero es difícil de aplicar y es que la inactividad y el silencio es a veces más productivo. ¿Tú crees que es posible lograr cosas grandes sacando vacaciones y teniendo tiempo de ocio? Claro, te voy a decir, nosotros en Victoria damos, no sé cómo sean las vacaciones en Colombia, pero acá en México son bastante pobres. O sea, te dan creo que 3 días después del primer año de trabajo. O sea, una cosa muy, 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 muy ruda. Y yo en Victoria dije, si quiero reglas para mí, pues tengo que darlas también a mi gente, ¿no? Y quiero que esté también balanceada. Entonces nosotros tenemos 3 semanas de vacaciones en invierno, una en verano fijas, más las de la ley, ¿no? Y más los puentes y más los tal. Y yo de pronto también antes decía, Día Victoria, cuando yo quería hacer un puente, ¿no? Un fin largo, así como que para mí los momentos de descanso
híjole, son súper necesarios para justamente reforzar energías, pero también porque en esos momentos en donde estás contemplando la nada, te llegan estas cosas de punto A con punto B. Entonces, siento que de pronto en el sobrehacer estamos pues, desperdiciando momentos de mucha más creación o de mucha más estrategia que son más importantes y que vienen en momentos de no apresurar. Entonces, para mí el no prisa, que sean las vacaciones o estos momentos que me agendo de inspiración, son bien importantes y son muy productivos de una forma muy positiva para mí. Ayer estaba pensando un poco como, ¿qué más quería saber yo a raíz de lo que me has compartido? Y creo que hay, no sé si esté tremendamente equivocado, pero siento que hay ocio improductivo y ocio productivo. Mm. ¿Cómo hacer del tiempo de ocio algo productivo? Y no estoy diciendo que uno cuando esté en tiempo de ocio tenga que trabajar, pero cómo hacer que ese tiempo verdaderamente nutra el alma y te lleve a respuestas o te lleve a recargarte de la manera que lo necesitas para poder seguir trabajando. Yo creo que cuando el ocio lo orientas con conciencia. O sea, sí, yo creo que cualquier momento o actividad de ocio, si tú estás conscientemente queriéndolo, te va a dejar lo que tú querías, ¿no? Pero si de pronto te das cuenta que llevas una hora haciendo una actividad que, ¿no? Ni siquiera habías pensado o estás en el celular o lo que sea, dices, "Ah, perdí una hora", y creo que de ahí va, ¿no? Que se te fue el tiempo sin quererlo. Ahí es donde dices, uy, pero si estás, voy a, el otro día escuchaba un reto de decir, estate media hora o 60 minutos en silencio. Y en silencio quiere decir no celular, no libreta, o sea, en silencio. Es complicadísimo. O sea, y me hice con conciencia el decir, voy a destinar esta hora porque dicen que voy a tener paz después de esa hora y con conciencia destiné una hora para eso. Y sí, el silencio me, como que me dio mucha claridad. Entonces no perdí una hora, la destiné con conciencia para un fin que quería. Entonces yo creo que el ocio va si lo orientas con conciencia. Hay un consejo que a mí me dieron cuando era pequeño, tenía que 16 años por ahí, hace 10 años. Y estaba sentado con un amigo, me dijo, estábamos hablando y yo no paraba de hablar, yo hablo mucho, como te has dado cuenta. Y me dijo, David, tú tienes que aprender a valorar el silencio, así me dijo. Y para él fue un chiste, pero para mí fue una gran lección. Claro. ¿Cuál ha sido el papel del silencio en tu forma de liderar y hacer negocios? ¿Por qué es tan valioso y en qué momentos el silencio puede ser un catalizador que te hace crecer como líder o como empresario? Uy, te voy a decir, yo empecé hace unos años a aplicar algo distinto porque me daba cuenta que siempre en las juntas y tal, yo era la que hablaba primero. Y conscientemente y como que muy directiva dije, voy a ser la única, la última en hablar. Y de ese lado, en términos del equipo, uno, das espacio a que los demás hablen con una libertad sin sesgo. Y por el otro lado, te das la oportunidad de tener toda la foto completa para dar una conclusión mucho más rica. Por el otro lado, del lado del cliente, también me he dado cuenta que cuando llegamos con empresas a pichar, ¿no? De pronto llega como el vendedor súper entusiasta a escupir y a brifear y a tratar de como decir, esto es lo que hacemos y convencer. Pero yo he aprendido a decir, habla tú primero. Y en el hablar tú primero y en el escuchar, híjole, es que cierras la historia. Y entonces te delatan lo que quieren, te dan insights, te dictan mucho más el cómo desde tu hablar puedes llevar a un mejor lugar lo que tú quieres conseguir. Entonces, desde ese lugar yo he aprendido a que tengo la foto completa y me ayuda mucho también a no ser impulsiva, de llegar a conclusiones rápido, ¿sabes? No sé si te ha pasado que tienes una conversación con alguien y lo único que haces es preguntar. O sea, como que no te dedicas a hablar tú, sino que te haces preguntar. Lo más factible es que al final de la conversación la persona te diga que fue una gran conversación y tú no dijiste absolutamente nada, porque a la gente le encanta hablar. Ujú. Es algo que me he dado cuenta a raíz del podcast. Es una vez como que yo nací entrenado, pero creo que una de las cosas que más me ha enseñado es el valor de hacer buenas preguntas y de quedarme callado y escuchar genuinamente. Em, yo creo que el rol de los mentores es súper importante en los negocios. Nadie... Hay una frase que es muy cliché, pero es real y es, solo llegas rápido, acompañado llegas lejos. Pero tú dijiste una lección que me gustó mucho y es que, y me ha pasado,
ojo, porque yo pido muchas opiniones cuando no estoy seguro de algo y es tener muchos mentores al mismo tiempo puede ser contraproducente si no educas tu oído analítico. ¿Qué significa educar el oído analítico? Justamente saber filtrar cualquier ruido, sonido, consejo que está por acá. O sea, a mí me pasaba mucho al inicio que cuando yo empecé a pichar mi idea, me servía para blindarla, ¿no? Porque me daba cuenta que no todos estaban de acuerdo conmigo, pero entonces si yo me veía argumentando, decía, ok, esto es algo que me importa, pero también escuchaba el decir, bueno, puede ser un riesgo, entonces, ¿cómo lo blindo? Siento que lo único es saber para quién, para qué estás preguntando y qué quieres obtener de la otra persona, porque de pronto puede haber dos mentores muy valiosos que piensen muy diferente y si tú estás totalmente como sin filtro a decir, los de afuera tienen la razón, ¿no? Y no le pones tu criterio para decir qué sí me sirve y qué no, y qué puede ser como interesante y tal, pues de pronto dices, híjole, es que este piensa A y piensa B, y lo único que haces es confundirte, ¿no? Pero creo que es bien valioso saber escuchar, saber distintas posturas, y ya con eso, con tu criterio analítico de decir, a ver, ¿qué de esto de lo que estoy haciendo, uno, me hace sentido y realmente va conmigo? Dos, es algo que puedo aplicar ahorita, ¿no? Y tres, me va a llevar a donde yo quiero ir. Entonces, como que siento que de esa forma, sin ser soberbio, ¿no? Decir solo lo que yo quiero, Ujú. eso es lo que vas como afinando. Porque hay riqueza en todo, pero hay cosas que no te sirven siempre. Hay una frase que me dijeron hace poco que me pareció muy, no sé cómo decirlo, se dice chistoso. ¿Cómo dicen acá? Chistoso, sí. Chistoso. Nosotros en Colombia decimos charro, o por lo menos en Medellín. Em, y es que cuando tú estás en una conversación y no estés de acuerdo, tú le dices, respeto mucho tu opinión equivocada. Ah. Y es muy charro porque simplemente que alguien te diga algo no indica que sea cierto. Y tenemos que tener no solamente oído analítico, sino también un poder de decisión de saber a quién escuchamos y a quién no escuchamos y a quién dejamos entrar a aconsejarnos a nuestras vidas. Tú, Ana Victoria, ¿cómo escoges un mentor? ¿Qué buscas en esas personas que te van a acompañar en el camino? A ver, yo creo que uno, respeto mucho a la gente inteligente, ¿no? O sea, a la gente que me pueda dar como desde un lugar muy argumentativo su punto de vista. Dos, que tenga experiencia. Para mí, el que haya aplicado, el que sea práctico, el que lo haya vivido, me es importante. Y tres, que desde su generosidad haya una buena voluntad, ¿no? O sea, como que esté ahí porque quiera que me vaya bien también o porque quiera algo positivo de lo que le estoy preguntando. Siento que de esos tres puntos busco. He tenido mucha suerte porque justo viniendo de ese trabajo que compartimos en Endeavor, híjole, he tenido como un catálogo de directores, socios, dueños, emprendedores de empresas que me ha dado un montón. Entonces, que desde ahí como que he tenido un catálogo de dónde escoger. Pero ese es el filtro del cual escojo como un mentor. Como una pareja o como una relación, yo creo que lo que te lleva a un punto A no te va a llevar a un punto B. Y yo siento que lo mismo sucede con los mentores. O sea, a veces romantizamos mucho el rol del mentor y creemos que nos tiene que acompañar desde el principio de la compañía hasta el fin. Pero a veces también tenemos que saber cuándo cambiar de mentor. En qué momento podemos decidir cambiar de consejero para poder progresar. O sea, creo que un mentor, y hay mentorías que son una vez y ya, no necesitas mucho más, ¿no? Hay mentores que te pueden acompañar más a largo plazo, pero siento que algo que te sigue dando las mentorías valiosas es el reto, ¿no? Es el decir, "Ah, eso no lo sabía, ok, esto me incomodó, ok, tengo que seguir trabajando en esto". Y siento que hay veces que las mentorías se convierten en una charla más de amigos y ya no hay algo que te reta o te evoluciona o te hace como quererte mover. Y siento que ese podría ser el indicador de decir, bueno, esta puede ser una muy buena conversación, pero ahora necesito a alguien que quizás me muestre algo que, que no sé, ¿no? ¿Cuáles han sido las lecciones más valiosas que te han dejado esos mentores que has tenido en tu camino como emprendedora y como empresaria? Sobre todo teniendo en cuenta que has tenido gente tan valiosa y con tanto recorrido acompañándote. Hmm. A ver, te voy a decir, creo que un mentor o acompañante que me ha ayudado mucho es mi terapeuta, mi terapeuta coach Yasmín, que siempre como que me pone en lugares bien incómodos, ¿no? Y como que me hace además tiene un tono todo dulce y te da unas revolcadas y dices, maldita Yasmín, ¿qué
¿A dónde me dejaste? Pero justo con ella, te voy a decir, atravesé un momento, y tal vez es personal, pero creo que también sirve la experiencia, pero yo tuve una separación de una pareja que tuve 10 años. Y para mí ese divorcio fue como algo muy complejo, porque viví el duelo, pero me llevó a un lugar tan distinto y tan increíble después de haberlo pasado que me encantó. Y con ella atravesé este año en el que yo le llamo el año del sí. Porque justamente, y creo que ahí el aprendizaje fue, hay veces que caemos en cotidianidades y te mimetizas a una situación, a una pareja, a un equipo, a un socio, a una situación. Y justo en los rompimientos y en las crisis y en los caos hay tanta oportunidad de ser un ave fénix y rehacerte. Y mi año de CIS consistió en cualquier persona que me invitara, viaje, situación, fiesta, reunión, lo que sea, yo iba a decir que sí, porque me iba a sacar de mi cotidiano, de mi circulito, de mi tal. Y me llevó a unos lugares increíbles ese año. Y de pronto me vi en unas situaciones en donde pensé que yo no era, me reconocí. Entonces, para mí ese fue un gran aprendizaje de no quedarme ciclada en situaciones y que cuando sienta que estoy en un lugar de demasiado confort, ¿cómo puedo empezar a abrir la puerta de los sís para llevarme a otros lugares, para seguirme expandiendo? Porque siento que si no, te quedas en una cotidianidad y también te acabas, pues no sé, achicando. Entonces eso lo aplico en la chamba, o en el trabajo y en mi vida personal. Me parece muy cool una de las lecciones que compartiste conmigo porque creo que muestra que eres una emprendedora muy equilibrada en el sentido de que piensas no solamente en lo espiritual, en lo que viene del instinto, sino también piensas en los números y en la viabilidad de los negocios a largo plazo. Y la lección que compartiste fue que, y que nunca lo había pensado así, tu relación con el dinero es tu radiografía como emprendedor. ¿Por qué lo dices? O sea, ¿de dónde nace esa lección? ¿Cómo llegaste a esa revelación? Y cuál es tu relación con el dinero hoy? Te voy a decir, yo creo que lo he aprendido personal y también con lo que convivo con las emprendedoras, ¿sabes? Porque para mí hubo como un contraste muy grande saliendo de Endeavor, de venir de estos empresarios súper bloferos, porque, ¿no? Como que el Excel aguanta todo y entonces todo era proyecciones y todo era lo que podría suceder y planes y tal. Y veo el contraste de las emprendedoras que cuando venían a hacer el pitch para entrar a Victoria 147, en un 80% mencionaban la palabra miedo. Y siempre que mostraban un escenario, mostraban el escenario conservador. Entonces yo decía, ¿qué hay detrás de esto? ¿No? Y entonces como que empecé a ver que la historia que tenemos las mujeres muchas veces en nuestra relación con el dinero es más de cuidar, más de conservar, más de no arriesgar. Y entonces siento que justamente el dinero, el cómo lo gastas, el cómo lo inviertes, realmente da una forma de cómo eres. Si eres alguien que, no sé, le gusta tener esta parte de consentimiento, de, ¿no? Ser mucho más glotoncesca, o gozadora, o es alguien mucho más conservadora, o es alguien que quizás no tuvo el dinero y entonces por eso siempre está queriendo tener un fondo de ahorros muy grande porque no sabe si va a pasar algo. Y yo me empecé a ver y a observar y decía, claro, yo vengo de una historia de dos familias que emigran de España en un momento de guerra, en donde yo veo en casa de mi abuela cajas de cereal siempre con, ¿sabes?, los restos por sí, o que guarda el papel, o que guarda las envolturas, o que guarda los moños, o que guarda, ¿sabes? Porque no sabes cuándo vas a tener que agarrar tus cosas e irte. Y hay algo inconsciente que tú empiezas a aprender. Y entonces yo de pronto, en mis decisiones de dinero decía, ok, era muy consciente y muy racional. Yo mi relación con los números es buenísima. Mi cuarta aplicación que más abro en el celular es la calculadora. Te mueres de risa. O sea, soy una nerd. Desde chiquita en la regadera, ya sabes que se empaña y yo hacía mis cálculos. O sea, como que para mí los números materializan los sueños y las ideas. Pero entonces cuando yo hago mis planes, sí me cuesta tomar la decisión del dinero porque quiero ser muy inteligente al hacerlo. Entonces como que me di cuenta que venía de un lado de decir, no tomes decisiones que te pongan en un riesgo porque qué pasa si llega alguna catástrofe y tienes que tener esa parte conservadora, ¿no? Y entonces empecé a ver que desde mi historia empezaba a tomar decisiones distintas. Y yo creo que uno cuando lo haces consciente puedes decir, ok, bueno, pero ¿qué quiere decir estabilidad para mí?
puedo darle un significado distinto a lo que significaba para mis abuelos o para mis papás. Y ahí empiezas racionalmente a tratar de cambiar esas decisiones hacia llevarte al lugar que tú quieres y que no tu historia o tus miedos o tu tal te muevan. Si yo te otorgara en este momento, que obviamente no tengo cómo porque no soy mago, pero si yo te otorgara el poder de borrarle el chip o de reprogramar el chip a todos los emprendedores y específicamente emprendedoras, porque te has relacionado con emprendedoras durante muchos años, em, y digamos instalar un nuevo software que les dice cómo relacionarse con el dinero, cómo deberíamos estar idealmente pensando sobre el dinero, cómo invertirlo y cuáles son como predicadores de éxito de que alguien tiene una buena relación con el dinero y que tal vez eso se va a ver reflejado en su empresa. Desde un lugar místico, como dices que soy equilibrada y espiritual, yo creo que para mí el dinero es una energía muy juguetona que debes de dejar fluir, ¿no? Y entonces ya desde un lugar más racional, es un facilitador, es un conducto, no es el fin, ¿no? Y es un invento del ser humano para darle valor a las cosas y para unificar el valor de las cosas. Entonces, para mí, el dinero, en mi experiencia, cuando más le meto una emoción positiva de decir, uy, es que este proyecto, si lo logramos, nos llevaría a experimentar esto o a lograr este impacto o a poder vivir esta experiencia, empiezo a ver que las cosas empiezan a facilitarse y a fluir. Cuando empiezo a ver el proyecto desde un lugar de, ay, pero es que, ¿y qué pasa si nos equivocamos? Pero entonces va a estar dificilísimo hacerlo. Y es que casi que si nos dicen que sí, qué maldición, es que empiezan a ponerse como obstáculos en el camino. Entonces, para mí, yo creo que el dinero, verlo como este facilitador es uno. Y dos, creo que hay que atender a los sueños desde un lugar bastante realista. ¿A qué voy? Tenemos que desayunar, comer, cenar, tenemos que pagar un techo, tenemos que ser responsables en las cosas básicas. Entonces, para mí, sí tener un ahorro, que es algo que en México leía el otro día, solo el 20% de la gente ahorra más de 3 meses de su sueldo en su cuenta. Es poquito, ¿sabes? No puedes tener un margen de error. Entonces, para mí la realidad es ser conservador en el sentido de cuídate a que puedas, si cualquier cosa, pagar un hospital, pagar tu renta y poder pagar de comer, te genera un nivel de no estrés para poder actuar. Entonces, para mí esa parte de instalar el chip de sí ahorren, sí tengan su fondito, pero después de eso, experiméntenlo, ¿saben? Planéenlo, asignen el valor, entiendan el retorno de inversión, entiendan los tiempos en los que lo van a hacer. Algo que veo que las emprendedoras de pronto tienen mucho miedo es justamente involucrarse en las decisiones financieras. Yo digo, es que si no puedes tener una radiografía de cómo está tu empresa, ¿cómo tomas decisiones? Y yo creo que hay que entender el dinero de ahorro, entender el dinero de flujo y entender el dinero de inversión. Y si lo haces en esos 3 buckets, creo que puedes jugar a decir, estoy cubierta para cualquier imprevisto, pero puedo estar en el día a día operando, pero además puedo tener apuestas ganadoras a partir de intentar en inversiones. ¿Cuándo decides tú tomar una apuesta con mucho riesgo? ¿En qué momento decides arriesgar una parte del capital en cosas que de pronto el retorno no es tan evidente y no sabes cómo va a salir adelante? Ay, ahí es donde de pronto tengo que ser como muy inteligente, porque hay veces que hay cosas muy irracionales que me llaman la atención, ¿no? Como remodelar espacios, que digo, ¿cuál va a ser el retorno de inversión? Pero de pronto digo, es que embellecer, soy marketera, entonces embellecer un espacio, crear experiencias, hacer que la gente vaya a un lugar, también habla esa experiencia por ello. Entonces hay un retorno de pronto quizás no, medio intangible, pero que crea un posicionamiento, que crea una experiencia, que crea unas ganas de querer volver ahí. Y esas cosas de pronto en invertir en experiencias, en relaciones públicas, que no es tan evidente el retorno mediático o tal, de pronto me cuesta justificarlo, pero me emociona hacerlo. Y es ahí donde quizás digo, bueno, lo arriesgo un poco más porque no sé en qué va a regresar, pero de pronto me doy cuenta que hubo un encuentro valioso, que vino la persona director de no sé qué y entonces vio esto y se sintió así y tal y dijo, wow, tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, esas son las cosas en donde quizás cuando hay intangibles, pero que me emocionan, digo, hay riesgo, pero hay mucha más certeza de que quiero hacerlo. Ana Vic, antes de pasar a la última sección del podcast, quiero hablar de que lo rígido se rompe y lo flexible se adapta. Y sobre todo, tú que me contabas de la impulsividad, yo creo que a veces las nuevas ideas nos emocionan un montón. ¿Cómo evitar que la flexibilidad se vea como
falta de foco por el síndrome del objeto brillante? Yo creo que, porque tampoco puede ser una veleta que no tenga forma ni dirección. De nuevo, yo creo que voy hacia el qué tanto tus intentos te están llevando al mismo lugar, ¿no? Que decíamos al inicio. Y para mí, creo que la flexibilidad no es tener una veleta sin rumbo e ir cambiando de decisión, sino el decir, no me estoy otra vez obsesionando con el resultado y entonces tengo claro el qué, pero quizás cambio el cómo. Y entonces ahí es la flexibilidad, ¿sabes? El poderte abrir la posibilidad de hacerlo diferente sin necesariamente estar cambiando todo el tiempo de rumbo, porque entonces ahí cambias de visión y eso sí puede ser un desenfoque total. Excelente. Ana Vic, vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Por qué no tan rápidas? Porque las hacíamos y se demoraban por ahí media hora en cada una. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, juega más, no te tomes el personaje tan en serio. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Ahorita me vino el de Ayn Rand, El manantial. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? La justicia. Uy, qué bien. Y por último, ¿cuál es tu definición de éxito? Eh, um, yo creo que sentirme cómoda en mi propia piel, porque siento que el éxito no es un destino, es un estado, ¿no? Y hoy en día estamos tan acostumbrados a ver al de junto como para compararnos si está bien o mal o a lo que puedo aspirar y no. Y siento que esa paz y tranquilidad de estar cómodo con lo que tú eres, con lo que tú haces, donde tú estás, ay, se me parece deliciosa. ¿Y te ha costado? Sí, o sea, todo un camino, ¿no? Porque es como, hay tantas distracciones y hay tantas. Creo que hoy en día también hay tanto ruido que te dice, todo el tiempo te recuerda que no estás acabado, ¿no? O sea, como que te falta, te falta, te falta, te falta. Y creo que esa insatisfacción constante es la que te lleva a una frustración y a una paranoia de todo el tiempo estar tratando de completarte. Entonces, sí, hay veces que detox de cosas, de personas, de noticias, como para justamente volver a esa paz. Hablabas de detox de personas. Yo creo que uno de los indicadores más importantes, bueno, y también lo hablamos ayer con René, del éxito de las personas de quienes se rodean. ¿Qué tipos de personas o qué tipo de características en las personas te hacen querer apartarte de alguien? O sea, ¿en qué momento tú dices esta persona no me suma? Mm. ¿Y qué tipos de personas te han ayudado a llegar hasta donde estás? De quien me alejo, te voy a decir, últimamente veo mucho los criticones. O sea, ay, es que como que llegan a un lugar y que todo es negativo y que ven el pelo en la sopa y que, ¿sabes? Están criticando a la persona y que como que me cansa un montón, me drena un montón, ¿no? Como que a mí me gusta verlos como cis. Entonces, como que está bien de pronto. Yo siempre en mis conferencias digo, tienes que rodearte de 3 tipos de personas, ¿no? O sea, el que ve el vaso medio lleno, que casi siempre eres tú, ¿no? Que es el optimista. El que ve el vaso medio vacío, que es el pesimista, porque también tienes que escuchar todo lo que puede suceder mal, ¿no? Comparten un punto de vista. Y el ingeniero, ¿no? Que es el realista, es el que te dice el vaso está al 50% del agua y te da los hechos de lo que van a suceder. Creo que está bien rodearte de esta persona, esa gente y tal, pero en dosis, o sea, porque a mí me contamina demasiado todo el tiempo irme para abajo. Entonces siento que en un balance está bien, para tampoco, creo que últimamente algo que nos está llevando al mundo tan intolerante en el que estamos es que no tenemos justamente la apertura de poder aceptar lo que los demás son, pero siento que en dosis y en equilibrio, ¿no? Entonces me aleja este negativismo como tóxico, me aleja, bueno, los mentirosos, odio la mentira, odio el engaño, odio aquí la corrupción, el hacer las cosas mal, ¿no? Eso me aleja mucho de la gente. Y lo que me atrae o lo que me crece es justamente estas personas que, ay, generosas, ¿sabes? O sea, que como que te quieren ayudar todo el tiempo, que como que no ven que el mundo se achica si te dan una oportunidad a ti, que son auténticas, que son reales, que son energéticas, que son creativas. O sea, amo a la gente creativa y que te muestra un mundo como de, nunca se me hubiera ocurrido ver eso así. Entonces eso como que me atrae mucho de la gente. Vamos para la sección de preguntas de seguidores. Y la pregunta es de
AGRP99. ¿Cuál ha sido el rasgo más común que has visto en emprendedores de éxito? Uno, yo creo que no paran de aprender. O sea, yo creo que la gente que está constantemente aprendiendo las tendencias, lo que está sucediendo, nuevas herramientas, que tienen esta curiosidad de la cual hablábamos para hacer y tener más conocimiento, es algo que veo en todos los emprendedores de éxito. Ahora vamos para la última sección. Nosotros la llamamos el zigzag. ¿Un qué prefieres? Esto o lo otro y estamos. Venga. ¿Listo? Nunca poder tener tiempo de silencio e inactividad o nunca poder tener una buena relación con el dinero. Ay. Ay, es que las dos son muy limitativas, amigo. ¿Qué prefiero? Yo creo que no tener una buena relación con el dinero. O sea, para mí el silencio y la inactividad también son muy, muy valiosas. Válido. Tener un solo mentor muy influyente o varios mentores con perspectivas distintas pero que a veces se contradicen. Varios mentores con perspectivas distintas. Esa estuvo muy fácil, qué aburrición. Ah. ¿Cuál es tu herramienta de comunicación preferida? ¿WhatsApp, correo, cuál es? Sapéame. Yo creo que WhatsApp. ¿Vivir sin Google Calendar o vivir sin WhatsApp? No, vivir sin WhatsApp. O sea, Google Calendar for the win. Sí. Hey, Google, escríbanos. Por favor. Y la última, tener el ojo para identificar el obstáculo que más te va a potenciar o el mentor que más te puede cambiar el rumbo. A ver, otra vez, tener el ojo. Tener el ojo para identificar el obstáculo que más te va a potenciar Ujú. o el mentor que más te puede cambiar el rumbo. El mentor que más me puede cambiar el rumbo. No, excelente, estuvieron muy fáciles. Empecé por la más difícil. Ana Vic, mil gracias. Y me quedé en esa diciendo, no sé si es la correcta, pero es que sí estuvo muy compleja. Está bien, está bien. Pero bueno, es que ¿sabes a dónde me fui? Dije, bueno, si puedo tener mucho tiempo de libertad, de inactividad, de silencio, me voy a Bali a vivir. Vendo cocos, me voy a un sistema que el dinero no sea me voy a hacer trueque y puedo quizás salirme de la Matrix y tal vez hay un camino por ahí. En 30 segundos pensaste eso. Sí. Ah, excelente, maravilloso. Ahora Dije, bueno, por ahí va, por ahí puede ir. Excelente. Ana Vic, a ver, primero agradecerte por estar aquí. Muy honrados de poder contar contigo, de que estemos aquí compartiendo lecciones, aprendizajes Muchas gracias. y mucho valor para los emprendedores y sobre todo para ti que te conectas tanto con ese propósito a las emprendedoras de la región. Y esperemos que no sean ni la primera, es que ni la primera, oiga pues, que no sea la última vez que nos sentamos. Claro que no. Me gusta mucho tu energía, eres una persona con una energía que transmite como paz, entonces Muchas gracias. esperamos contar contigo muchas veces más en Distinto. Yo feliz de participar, gracias por la invitación, por el tiempo y gracias a ti también y a todas las emprendedoras que nos escuchan, que podamos conectar. Es algo que creo que la comunidad es algo bien valioso y mientras más podamos crear y crecer la comunidad de Victoria 147, hay tanta riqueza en acompañarnos que eso me motiva un montón. Así que ya me prometió, no sé a qué cámara ver, pero ya me prometió que nos vamos a ir a Colombia, así que ahí nos vemos pronto, en algo. Ahí pongamos la semillita y que el mundo nos lleve para allá. Así es, que fluya. Que fluya. La vida nos va llevando. Yo creo que esa es una de las virtudes más importantes que uno tiene que tener también como, no como solo como emprendedor o empresario, sino como persona, y es dejar que la vida te sorprenda un poco. Ay, sí, dejar una ventanita. Hay una cosa que tienes que planear, ¿no? Pero Exacto. hay una ventanita de sorpresa, es rico. Dani, ven para la foto.